Un gigante, 3 impresionantes motores, capaz de cruzar océanos y transportar cientos de pasajeros. Uno de los aviones más reconocibles de sus tiempos, pero que cargó con una reputación difícil, con accidentes terribles, fallas de diseño y una batalla comercial que terminó condenándolo. Hablaremos del DC-10. Para entender la historia de este icónico avión, que debo decir es definitivamente uno de mis aviones favoritos, es necesario que nos remontemos a finales de los años 60. El mundo estaba cambiando de la mano de los Beatles, el movimiento hippie y los viajes al espacio. Mientras tanto, la aviación vivía su primera época dorada. Los Boeing 707 y los DC-8 llenaban los cielos de pasajeros y también de smoke, y el icónico 747 prometía llevar cientos de pasajeros a cualquier parte del planeta. En medio de este mundo de rápido desarrollo, Boeing lleva a la delantera. El 747 estaba en pleno diseño y producción, y los Boeing 707 dominando en ventas alrededor del mundo. Sin embargo, el concepto de aviones de cuerpo ancho, es decir, de 2 pasillos, comenzó a sonar con fuerza en la industria. Y es ahí donde entra en juego la recién creada, luego de la fusión entre McDonnell Aircraft Corporation y Douglas Company, McDonnell Douglas. American Airlines se encontraba en la búsqueda de un nuevo avión, de cuerpo ancho pero de menor tamaño que el Boeing 747, pero que a la vez tuviera una autonomía similar, esto para poder operarlo en pistas más cortas que el 747 y en rutas de menor densidad. El mercado era inmenso, sobre todo tomando en cuenta que aún los precios del combustible eran bajos y la regularización de la industria aún hacía que los viajes en avión fueran costosos y las aerolíneas compitieran muy poco entre ellas. Es así como nace el concepto del DC-10, un avión trimotor de fuselaje ancho con motores turbofan General Electric CF6 en las alas y uno instalado de forma independiente del fuselaje e integrado al timón en la parte posterior. Diseñado con 8 puertas, lo que facilitaba el embarque y servicios a la aeronave con una capacidad entre los 240 y los 340 pasajeros dependiendo de la configuración, lo que lo hacía más pequeño que el 747, pero definitivamente mucho más grande que los DC-8 y los Boeing 707. Originalmente fue lanzado en 2 versiones, el DC-10 Series 10 con una autonomía de unos 6.500 kilómetros y el DC-10 Series 30, de la versión de mayor capacidad, diseñado para vuelos oceánicos con una autonomía de 9.500 kilómetros. Las ventas no se hicieron esperar. American Airlines hizo un pedido por 25 aviones DC-10 de la Series 10, convirtiéndose en el cliente de lanzamiento, mientras que United Airlines hizo un pedido por 30 aviones DC-10 con opción a 30 aviones más. Sin embargo, no todo era color de rosa. El tercer fabricante de aviones de Estados Unidos, la Lockheed Corporation, se encontraba en pleno desarrollo del elegante y ultra tecnológico L-1011, un avión muy similar al DC-10, pero tecnológicamente superior, por lo que su cartera de clientes y de pedidos era prácticamente la misma que la del DC-10, lo que los llevó a entrar en una carrera de ventas y también de producción. El primero que volara tenía el éxito garantizado. Al ser el 1011 más revolucionario, sufrió serios atrasos, que de eso hablaremos muy pronto en Relatos Aéreos, mientras que el DC-10, al ser un avión digamos menos innovador, su proceso de fabricación sufrió menos retraso. Esto sumado a que al interno, los ingenieros de McDonnell Douglas se encontraban fuertemente presionados para lograr que el avión volara mucho antes que su competidor. Esto es algo que lamentablemente le pasó factura al gigante de Long Beach. El 19 de agosto de 1970, el prototipo del DC-10 despegó por primera vez, realizando un exitoso vuelo e iniciando el proceso de ensayos y pruebas para la obtención de su certificado tipo. Sin embargo, estas pruebas no estuvieron exentas de problemas. En una prueba de presurización en tierra, la puerta de carga posterior falló, causando una descompresión explosiva y que el piso de la cabina cercano a la puerta cediera. McDonnell Douglas, que en el momento se encontraba en una carrera contra el tiempo, tomó la decisión de realizar modificaciones menores, decisión que al final tuvo consecuencias catastróficas. El 5 de agosto de 1971, American Airlines realizó su primer vuelo con un DC-10. Presenting an American dream, introducing the new DC-10 luxury liner.
operando con éxito la ruta Los Ángeles-Chicago-Los Ángeles, dando inicio a la historia comercial del trireactor y casi 6 meses antes que el primer vuelo comercial del 10-11, por lo que en McDonnell Douglas el ambiente era de total celebración. Hemos vencido a Lockheed. Sin embargo, las alarmas con el DC-10 iniciaron más rápido de lo que nadie podía esperar. El 12 de julio de 1972, a menos de un año de operación, un DC-10 de American Airlines, operando el vuelo de Los Ángeles a Nueva York vía Detroit y la ciudad de Buffalo, luego del despegue en su último segmento de vuelo entre Buffalo y JFK, la puerta de carga izquierda se abrió en pleno ascenso, causando de inmediato una descompresión explosiva. El piso de la parte posterior del avión colapsó parcialmente, causando lesiones a 9 pasajeros y 2 tripulantes de cabina. Al revisar la compuerta, se identificó que los mecanismos de cierre no se encontraban correctamente ajustados. Los compartimentos de carga del DC-10 tenían la diferencia de abrir hacia afuera para poder utilizar la totalidad del espacio de carga. Normalmente las puertas de los aviones funcionan como tapón, es decir, cierran básicamente de adentro hacia afuera, generando al momento de presurizar la aeronave un efecto tapón, haciendo que sea imposible su apertura si el avión está presurizado. Para contrarrestar este problema, McDonnell Douglas diseñó un mecanismo de bloqueo que impedía que la puerta se abriera en vuelo. Sin embargo, el sistema tenía fallas per se de diseño y no había una señal clara para el personal de tierra ni para los pilotos que indicara si el mecanismo no había asegurado correctamente. La NTSB recomendó la modificación de todas las puertas de carga de los DC-10. Sin embargo, digamos en un acuerdo de caballeros entre la FAA y McDonnell Douglas, se acordó hacer la recomendación a los operadores de hacer algunas modificaciones en las puertas de carga. Esta recomendación algunos operadores la tomaron y otros lamentablemente no. El 3 de marzo de 1974, un DC-10 Series 10 de la aerolínea Turkish Airlines despegó del aeropuerto Orly de la ciudad de París con destino a Londres Heathrow. A 22.000 pies luego del despegue, la compuerta de carga posterior izquierda explotó, generando en este caso, al ser a una mayor altitud que en el incidente anterior, una descompresión explosiva de gran magnitud, causando que el piso de la cabina nuevamente colapsara y que 6 pasajeros fueran expulsados del avión de forma inmediata. Las líneas hidráulicas y de control fueron severamente dañadas por la explosión, al igual que el motor número 2. Los daños fueron tan severos que los pilotos no pudieron controlar la aeronave. 341 personas perdieron la vida, convirtiéndose en el accidente aéreo más letal hasta la época. La causa del accidente, la misma del incidente de American Airlines. El personal de tierra en París no realizó el debido procedimiento para el cerrado de la puerta, sin que haya habido ningún tipo de alerta visual para el personal de tierra ni para los pilotos en la cabina. Este accidente generó pérdidas millonarias en demandas y provocó que finalmente fuera rediseñado el sistema de las puertas de carga de todos los DC-10. Sin embargo, lo peor aún faltaba. 1979. Un DC-10 de American Airlines operando el vuelo 191 del aeropuerto O'Hare de Chicago a Los Ángeles con 258 pasajeros y 13 tripulantes se estrelló segundos luego del despegue al desprenderse el motor izquierdo del avión, causando daños severos en los sistemas y en el ala izquierda de la aeronave, causando que el avión perdiera el control. Las 271 personas a bordo perdieron la vida. Nuevamente un accidente de un DC-10, el tercero en menos de una década de operación. Este accidente provocó la paralización global de la flota de DC-10 debido al temor de un nuevo problema de diseño en el avión. Sin embargo, la sanción fue levantada rápidamente al comprobarse que la causa del accidente había sido un error de mantenimiento al instalar el motor izquierdo en un servicio, lo que había provocado fatiga en el material, provocando la separación del motor y daños severos. Para colmo, el mismo terrible 1979 trajo un nuevo accidente de un DC-10.
El 28 de noviembre de 1979, el vuelo 901 de Air New Zealand, operado por un DC-10 Series 30 en un vuelo turístico de Auckland a la Antártica, impactó contra el monte Erebus, causando que 237 pasajeros y 20 tripulantes perdieran la vida. La causa de este accidente fue una combinación de factores humanos, entre errores en el cálculo de la ruta y desorientación espacial, esto debido a la nula visibilidad en el momento del impacto. Ninguno de estos dos accidentes tuvo nada que ver el diseño del DC-10. En los años 80 hubo un accidente en Sioux City de un avión de United Airlines que podemos hablar de ciertos problemas asociados con el diseño de la aeronave. A lo largo de su historia, el DC-10 demostró ser un avión confiable, seguro, cómodo para los pasajeros y las tripulaciones. Sin embargo, a lo largo de su vida operativa nunca pudo quitarse la mala reputación y el estigma de ser un avión peligroso, cosa que demostró a lo largo de su vida operativa no ser más que eso, mala reputación. Y es que a pesar de esto, el DC-10 fue un éxito para McDonnell Douglas, llegando a fabricarse cientos de DC-10 en las series 10, 20, 30 y 40, siendo los DC-10, 10 y 30 las versiones más exitosas y operando en los 5 continentes, teniendo una vida que se extendió hasta la primera década del 2000, con aviones operando en aerolíneas como Japan Airlines y Northwest Airlines, sobre todo en las rutas de alta demanda de Tokio al archipiélago de Hawái. En Hispanoamérica, el DC-10 tuvo una presencia importante, siendo el reemplazo natural de las flotas, sobre todo de Douglas DC-8, que comenzaban a envejecer, siendo el caballo de batalla de la línea aérea bandera española Iberia, así como de Mexicana, Aeroméxico, LAN Chile, Ecuatoriana de Aviación, Pluna de Uruguay, Aeroperú, VASP y Varig de Brasil, YASA, Avenza y Santa Bárbara Airlines en Venezuela, entre otros operadores menores o por corto tiempo. Pero como toda historia de aviones icónicos, el reemplazo por modelos mucho más tecnológicos es inevitable. Y al DC-10, para colmo, en función de la nueva generación, le sobraba un motor. En 1986, McDonnell Douglas lanzó la versión avanzada y de mayor capacidad del DC-10 y su reemplazo natural, el MD-11, un avión que ofrecía mayor capacidad, eficiencia, menor consumo de combustible y un rango mayor que los DC-10. Este avión incorporaba grandes avances, como una cabina de solo 2 pilotos, winglets, nuevos motores y alas que harían que el avión fuera el reemplazo ideal del DC-10. Sin embargo, su destino estaba sellado. Los Boeing 767 y Boeing 777, aviones sin motores de los que, por cierto, ya hablamos en Relatos Aéreos y te dejaremos los links en la descripción, provocaron que automáticamente el MD-11 quedara como un avión obsoleto y costoso, dando fin a la era de los trireactores y también al final de McDonnell Douglas, ya que su fracaso fue una de las causas para que finalmente fuera absorbida por Boeing en 1997. El DC-10 continuó operando, pero desapareciendo lentamente del mercado de pasajeros. El 20 de febrero de 2014, la aerolínea Biman Bangladesh retiró su último DC-10 de pasajeros en un evento ampliamente cubierto por la prensa y aviation geeks alrededor del mundo, dando fin al icónico avión del motor en la cola. Sin embargo, su historia no quedó ahí. Cientos de DC-10 operaron como cargueros, sufriendo modificaciones en sus cabinas de mando y adecuándolos a la operación de solo 2 pilotos. Esta versión fue conocida como el MD-10, de los cuales FedEx fue su principal operador. Sin embargo, estos aviones hoy en día han sido reemplazados por los Boeing 767F y los Boeing 777F, quedando hoy en día solo una decena de aviones en operación, siendo las operaciones de carga y sobre todo de aviones cisternas para apagar fuegos sus principales operadores actuales. Aunque su historia estuvo marcada por la tragedia, el DC-10 también dejó un legado positivo e inspirador en la industria. Fue el avión que permitió a muchas aerolíneas dar el salto a los vuelos intercontinentales, convirtiéndose en el caballo de batalla de grandes operadores de los años 70 y 80. Su diseño inspiró generaciones posteriores de aviones de fuselaje ancho y es la base de muchos de los aviones que hoy en día conocemos. El DC-10 es sin lugar a dudas un avión polémico, odiado por algunos y amado por otros.
Los que tuvimos el privilegio de volar en un DC-10 recordamos sus poderosos motores, el ensordecedor ruido del motor central en las últimas filas y su silueta tan reconocible como la joroba de un 747, lo que lo hace imposible de ignorar. ¿Fue el DC-10 un fracaso? No. Al contrario, el DC-10 fue un éxito total, un testigo de una época dorada de la aviación, de desarrollo e innovación y que, a pesar de sus sombras, contribuyó al desarrollo de la aviación de nuestros tiempos. Cuéntanos, ¿volaste en un DC-10 o te hubiera encantado volar en uno? ¿Crees que su mala fama está muy bien ganada o es totalmente injusta? Déjanos saberlo en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete y dale click a la campanita de notificaciones. Nos ayudarías un montón.